A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión vespertina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles mi queridísimo Gregorio González y frente al micrófono Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. Acciones concretas de la comunidad internacional para garantizar la defensa de los sistemas democráticos, pidió el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en el marco de su participación en la Cumbre por la Democracia, a la que asistió por invitación del mandatario norteamericano Joe Biden, a construir un frente unificado con enfoque multilateral que haga responsables a los crímenes autoritarios por los criterios o los crímenes cometidos contra la población. Exhortó el presidente interino durante su intervención en el encuentro, al que asisten líderes de más de 100 países. Para fortalecer la democracia. Y esa es debemos hacer, yo creo que y más allá de una declaración que hora de tomar acciones aún más concretas, porque hoy he decidido traer a este valioso espacio nuestra construir un frente unificado con enfoque multilateral que haga responsable de la autoridad. El mandatario encargado agradeció el reconocimiento del gobierno norteamericano y aseguró que el fortalecimiento de la democracia es la única garantía ante el auge de regímenes autoritarios. Agradezco al presidente Biden por la invitación y sobre todo por el reconocimiento de la lucha de mi país, Venezuela, desde donde seguimos resistiendo por la libertad, enfrentando una de las dictaduras más terribles de la historia que ha causado la segunda crisis migratoria más grande del mundo, desplazando a más de 6 millones de venezolanos, solo como países en guerra. Eso sucedió porque en mi país fue vulnerada la democracia. La defensa y fortalecimiento es la única garantía para evitar el auge de regímenes autoritarios que atenten contra la vida de la gente con las peores fines. En Venezuela, la dictadura condenó a 76% de los venezolanos a vivir en pobreza extrema, secuestró las instituciones y acabó con el Estado de Derecho, persigue, encarcela, tortura a la disidencia y por esto hoy es el primer régimen de Latinoamérica investigado por la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Al mismo tiempo funciona como safe haven o puerto seguro para el narcotráfico, grupos irregulares armados y para países totalitarios que se han beneficiado al ofrecer apoyo político y financiero a la dictadura a cambio de activos lucrativos de la nación y posicionamiento geopolítico. Pero estamos convencidos de que podemos salvar a la democracia. En 2022 habrá unos 8.9 millones de refugiados e inmigrantes venezolanos en 17 países de América Latina y el Caribe y un aumento importante comparado con este año, según prevé el Plan de Respuesta 2022 de la Plataforma de Coordinación Intergerencial para Refugiados e Inmigrantes Venezolanos. El Plan de Financiamiento Regional para aumentar la ayuda a los refugiados e inmigrantes venezolanos, así como a las comunidades que los acogen, lanzó Naciones Unidas este jueves tras contactarse que su número sigue aumentando a pesar de las restricciones a la movilidad internacional que ha provocado la pandemia. La gran mayoría de estos venezolanos se encuentran en otros países de la región y para responder a sus crecientes necesidades. La Oficina para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, presentó este jueves un plan que requiere $1.790 millones. Esos recursos permitirían financiar los programas de asistencia a la población venezolana en 17 países de Latinoamérica y el Caribe. Por su parte, el comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la crisis de migrantes venezolanos, David Smolansky, aseguró que los principales retos de cara al 2022 para hacer frente al éxodo de refugiados será garantizar la vacunación en esta población vulnerable, así como la regularización. Creo que el gran reto que se tiene en el año 2022 para esta crisis migrante y refugiados es, por un lado, garantizar la vacunación contra el COVID-19 a todos los desterrados venezolanos. La inmensa mayoría está en América Latina y el Caribe y todavía no se ha podido vacunar contra el COVID-19. Y en segundo lugar,
esos 3 millones que aún no tienen su documentación la puedan obtener, porque de esa forma no solo se van a beneficiar los venezolanos, que ya estarían regulares, sino se va a beneficiar el país de acogida, porque la integración formal de los migrantes y refugiados a esos países receptores puede ayudar a varias de esas naciones en su economía, porque la abrumadora mayoría de los venezolanos quieren la más mínima oportunidad para emprender, para estudiar y para trabajar. Sí, en este momento estamos realizando... El funcionario hemisférico reiteró que el éxodo de venezolanos podría superar el sirio este año, con más de 7 millones de migrantes refugiados. Además, Smolarsky anunció que la Organización de Estados Americanos va a monitorear lo que está ocurriendo en la frontera sur de Estados Unidos tras la puesta en marcha del programa denominado Quédate en México. Pues la probabilidad de que sigan venezolanos ingresando por la frontera sur de Estados Unidos es bastante alta, y muchos apenas llegan ni siquiera buscan esquivar a las patrullas fronterizas. Ellos inmediatamente lo que piden es asilo, piden protección. Nosotros vamos a estar monitoreando pues esta nueva política que me preguntas, que apenas empieza esta semana. En el caso particular de México, esto es algo bien peculiar. Hace unos meses se había registrado más de 100.000 venezolanos en México. México, de hecho, ha sido uno de los países que en términos porcentuales más ha crecido recibiendo a migrantes y refugiados venezolanos, incluso durante la pandemia. Pero en esta última actualización ha disminuido a casi 80.000. Ahí se estima que cerca de 20.000 venezolanos, por ejemplo, que están en México, abandonaron ese país para ingresar a los Estados Unidos por la frontera sur. Entonces, digamos, esto va a seguir ocurriendo mientras el venezolano, pues, que sigue estando en Venezuela sufriendo la dictadura, va a buscar huir, y quienes hoy ya están desterrados no ven Venezuela como un sitio seguro para volver, y van a buscar o permanecer en su país o tratar de buscar una alternativa, como muchos los han hecho, tratando de llegar a los Estados Unidos. En otras noticias, el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, FETRASalud, Pablo Zambrano, denunció que el hospital Domingo Luciani están ocurriendo renuncias debido a los hostigamientos y las amenazas contra el personal. Esto viene sucediendo en el área quirúrgica y la sala de parto, dijo el dirigente sindical en sus redes sociales, y agregó que el hospital del Llanito, al personal de la sala de parto y quirófano, lo obligan a utilizar un locker y les entregan una llave, y la otra llave se la reserva la supervisora para revisar los lockers. Con esta información de materia nacional nos vamos a materia internacional. China y Rusia rechazaron el uso político que tiene la llamada Cumbre por la Democracia, convocada por Estados Unidos, en la cual se excluyó a numerosos países, incluidos los aliados históricos de Washington, e incluyó a Taiwán, un territorio que es parte de la soberanía de Beijing. Tanto el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China como la vocera de la Cancillería de Rusia, María Zaharova, en forma paralela coincidieron de que la reunión de los 2 días que inicia este jueves tiene como objetivo servir a los intereses del régimen estadounidense. Por su parte, el analista internacional Juan María Naveja indicó que el presidente norteamericano Joe Biden tiene el reto de transmitir un mensaje inclusivo en el marco de la Cumbre por la Democracia hacia aquellos países que no han sido invitados, como China, de cara a una nueva convocatoria de esta iniciativa. China sí se ve como una democracia, pero todos sabemos que es un país en donde las libertades están restringidas, desde el acceso al Internet hasta la cuestión de derechos civiles. Sus diferencias hacia Taiwán es otro elemento, pero no cabe duda que se trata de una de las superpotencias que en este momento tienen un predominio. Rusia juega aparte y ahí tendrá que determinarse por sus relaciones que tenga con Ucrania, la situación que predomine con el régimen de Bielorrusia y así sucesivamente. Pero el esfuerzo de Biden irá encaminado con los países que en una primera instancia logren crear una unión
de 50, 60 o hasta 100 países que firmen un convenio, un acuerdo, y que entonces a un año se pueda incluir a otras naciones que muestren que tienen ciertos avances. Pero hoy la razón por la que quedan excluidos es por lo que trasciende y que se ven autócratas que nos deben de preocupar, porque parece una moda. Esto parece no parece algo fortuito, sino una moda, porque estamos viendo cómo algunos, veamos el caso de Chile, Jessica, una de las democracias que se había venido consolidando, y pues veamos, el candidato de la extrema derecha pues llegó hasta elogiar a Pinochet y a las situaciones que se dieron con el golpe de Estado en Chile. Entonces, este tipo de personajes no le contribuyen en nada a la democracia, por más que llegue por la vía de los votos. En su discurso inicial, el presidente estadounidense Joe Biden aseguró este jueves que la democracia no ocurre por accidente, por lo que cada generación tiene que renovarla, al alertar sobre las crecientes amenazas de gobiernos autoritarios. El mandatario anunció que Estados Unidos destinará más de $200 millones en 2022 para garantizar la renovación democrática, los derechos humanos y proteger a los periodistas a nivel mundial. No decimos que una democracia es perfecta ni que tiene todas las respuestas, pero tenemos que unirnos para poder hacer que la democracia sea mejor, compartir ideas, aprender unos de los otros y hacer compromisos concretos de cómo reforzar nuestra democracia y cómo entonces rechazar el autoritarismo, cómo proteger los derechos de cada una de las personas. Tenemos que actuar. Esta cumbre es el comienzo de un año de acción de todos los países para cumplir con los compromisos, y del año que viene, digamos, cuáles fueron los esfuerzos a los que nos comprometimos y qué fue lo que avanzamos. Vamos a hacer un ejemplo invirtiendo en nuestras propias democracias, apoyando a nuestros socios en todo el mundo. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, expresó su respaldo a las dichas declaraciones del mandatario estadounidense Joe Biden durante la sesión inaugural de la Cumbre por la Democracia. Compartimos y respaldamos el mensaje del presidente de Estados Unidos, quien ve en la Unión una oportunidad de mejorar la democracia a través de la cooperación y compromisos concretos, rechazando el autoritarismo y protegiendo los derechos de los ciudadanos, escribió Duque en su cuenta en Twitter. Entre tanto, el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, confirmó que Hernán Darío Velázquez Saldarriaga, alias El Paisa, y Romaña, cuyo nombre real es Henry Castellanos Garzón, murieron en enfrentamientos independientes en diferentes regiones de Venezuela, citando a datos obtenidos por los servicios de inteligencia del vecino país. Colombia ha quedado libre de dos símbolos del mal que pertenecían a la FARC, alias El Paisa y alias Romaña. Por información de inteligencia, las autoridades han determinado que estos dos criminales dejaron de operar por confrontaciones que se presentaron en eventos independientes en diferentes regiones de Venezuela, dijo Molano en una radio local. Mientras tanto, en Chile, el presidente Sebastián Piñera promulgó este jueves la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, aprobada esta semana, calificada como un paso histórico en la conquista de derechos sociales y celebrada transversalmente en todo el país. Este es un día para celebrar, es un día histórico. Esta ley significa un paso adelante hacia una sociedad más libre, más tolerante, más justa, afirmó el mandatario desde la moneda sede del gobierno. Libertad, la verdadera libertad, se construye siempre reconociéndonos como iguales en dignidad y en derechos, y sobre todo iguales ante la ley, y respetando y valorando la diversidad de identidades, de proyectos de vida. Y por supuesto, esa libertad también debe incluir la libertad de amar. En nuestro primer gobierno impulsamos el acuerdo de unión civil, el que permitió por primera vez en nuestra historia darle un reconocimiento legal a las relaciones de amor, de afecto, de parejas del mismo sexo. Y con esta información de materia internacional, vamos a materia económica. Venezuela se encuentra en la lista de los 51 países que no recuperarán su Producto Interno Bruto en las perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional durante el 2022. Nuestro país ya ha arrastrado una caída desde antes del inicio de la pandemia, seguido por Myanmar,
nación amenazada por una crisis política y un golpe de Estado en enero, y en las regiones de Macao, en Asia, y Palaos, en Oceanía, que se quedaron lejos de la actividad económica previa al estallido, destacó el diario El País de España. Los precios internacionales del petróleo seguían cayendo en horas de la tarde. El WTI de referencia de Estados Unidos se cotizaba en $71.76 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se ubicaba en $75.19 el barril. Y con esta información de materia económica nos vamos a materia deportiva. El presidente del Comité Olímpico Ruso COR, Stanislas Sonianok, tachó hoy de exclusivamente político el boicot diplomático occidental contra los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022. Dichas declaraciones tienen un carácter exclusivamente político. Yo personalmente no puedo apoyarlas. Desde el punto de vista deportivo, esa campaña no tiene ningún sentido, aseguró Poniatowski a la prensa en una reunión del COR. Y con esta información de materia deportiva finalizamos nuestro último compacto informativo del día de hoy, pero los invitamos a seguir con la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.